un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias si ya te suscribiste al podcast de Lo que queda del día. Tenemos nuevos episodios cada jornada. Soy Paula Molina, en las grabaciones Lucas Carrasco. Y para el episodio de hoy, dos conversaciones importantes. Una tiene que ver con telecomunicaciones. Se va Telefónica. Se ordena la suspensión de proveedores de plataformas o contenido de plataformas de streaming sin permiso. Y otros temas que vamos a conversar con el subsecretario de Telecomunicaciones. Además, hablamos de un pulpo, una nueva especie de pulpo en territorio submarino, profundo, chileno, que además se toma el nombre de un profesor. Y vamos a conversar con él. Todo eso parte de lo que queda del día hoy. Y comenzamos hablando de telecomunicaciones. Hablamos de la red 5G. Vamos a hablar de Telefónica, que se va del país, cómo cambia el sector de las telecomunicaciones y más con el subsecretario Claudio Araya. A ver, nosotros no tenemos una estadística de cuántos decodificadores o cuántos usuarios tiene Magis en Chile. Ya. Sí lo que tenemos es una instrucción de un juzgado, ¿no?, que acoge una medida precautoria solicitada por el dueño de un contenido que se reproduce ilegalmente en esa plataforma, y frente a la orden del tribunal nosotros efectivamente oficiamos a las empresas para que procedieran a ejecutar el bloqueo. Y esto tiene varias miradas, porque uno entiende que es la alternativa barata, ¿no?, y por lo tanto puede haber gente molesta porque se bloquee el contenido. Pero es lo mismo que pasa en el mundo real cuando tú compras un objeto robado. Porque aquí alguien que no es el dueño de un contenido lo está comercializando, está ganando plata con el trabajo de otro. Y eso no es legal nomás. ¿Cuál fue la respuesta de los ISP, de los proveedores de Internet? Porque muchas veces las reacciones vienen desde el punto de vista de las dificultades de efectivamente realizar estos bloqueos, porque rápidamente se van buscando otras direcciones, otros dominios, algunas veces cambios pequeños. Esto ya lo hemos visto con los sitios de apuestas, por ejemplo, ¿no?, donde se cambia una palabra, pero sigue operando el sistema, sigue operando el sitio y no se cumple con la orden, no se logra cumplir. ¿Qué están respondiendo en este caso los proveedores de Internet? En primer lugar, efectivamente, lo que hacen los proveedores es lo que ordena el tribunal, ¿vale? Es decir, se bloquean los sitios que vienen señalados en esta medida precautoria, pero la dificultad que tú mencionas es real. O sea, efectivamente, el burlar el bloqueo es relativamente sencillo y por lo tanto nosotros entendemos que deben buscarse otro tipo de medidas para evitar el ilícito. Que no tienen que ver con bloquear las URL, los nombres de los sitios, porque eso se burla demasiado fácil. No voy a contar cómo para que no me digan que estoy asesorando a los que hacen este comercio ilegal, ¿no? Pero se burla fácil y por lo tanto yo entiendo que una solución más permanente va en la línea de buscar al responsable de que esta situación se haga, digamos. Es claro que es ilegal, que alguien está vendiendo cosas que no le pertenecen y por lo tanto hay que buscar a ese alguien. Aquí, en el caso de la decisión judicial, esta es una resolución del juzgado a partir de una demanda de Warner Bros., que es una compañía más o menos importante y conocida. ¿Podría una compañía como ella reclamar cuando las autoridades no logran efectivamente que el bloqueo dinámico sea efectivo y por lo tanto no se puede cumplir con la orden pese a que tienen un fallo judicial a su favor? A ver, yo creo que siempre se puede reclamar. A propósito, tú mencionabas recién el tema de las casas de puesta en línea, que ahí es bastante más drástico. Hay un fallo de la Corte Suprema que ratifica que representan una actividad ilegal. Y pasa esto que decíamos, ¿no? O sea, se bloquea un nombre de dominio, lo cambian, se vuelve a bloquear, y esto en Chile se respeta mucho la neutralidad de la red, y es por lo tanto el bloquear un contenido solo puede hacerse con una orden judicial, y así lo establece nuestra ley. Entonces, en la medida que la Corte ordena bloquear, se bloquea.
pero nosotros sabemos, así lo hemos hecho saber también a la Corte, y de hecho la Corte de Apelaciones nos pidió un informe acerca de las dificultades técnicas que estamos preparando, que en realidad es un camino poco efectivo. O sea, logramos que esté fuera un día, 2 días cuando mucho, y aparecen con otro dominio y se acabó nomás. Sí, no parece por el momento que exista una solución para aquello. ¿No hay mecanismos de supervisión tampoco de la subsecretaría? Sí, nosotros fiscalizamos que las empresas bloqueen los dominios que han sido ordenados por el tribunal. Y lo hacen. O sea, nos consta que uno entra con una conexión a internet de proveedora a ese sitio y no se puede. Ahora también uno sabe que haciendo dos clics adicionales sí se puede. Claro. Porque se puede burlar el bloqueo. O sea, aunque sea dinámico, sigue siendo un bloqueo que se puede burlar. Sí, absolutamente. Y esa es la realidad hoy. Subsecretario, lo cambió a otro tema que ha estado llamando mucho la atención, y es el caso de Telefónica. Todas las notas de prensa ilustran la partida de Telefónica, la venta de Telefónica, con la imagen del edificio corporativo, ¿no? Que durante mucho tiempo fue muy, muy señero. ¿Qué efectos tiene la salida de Telefónica y la venta de la operación a esta otra compañía, Millicom? En lo práctico, para uno como ciudadano de a pie, ninguno. O sea, si tú tienes servicios con Telefónica, van a seguir operando tal cual, hay continuidad operacional, se respetan los contratos, eso no tiene cambio, ¿ya? Desde el punto de vista de cómo funciona la industria, mientras no haya un cambio de políticas comerciales del nuevo dueño, tampoco hay ningún cambio. O sea, Telefónica no es la empresa que sale a competir por precios a la calle, ¿cierto? Ese rol lo cumplen otros en nuestra industria, y Millicom, en los países en los que opera, tampoco es el que sale a competir por precio, no es el que saca las gangas a cada rato. Por lo tanto, entendemos que la política comercial va a ser más o menos consistente, parecida a la que ha venido ocurriendo hasta ahora, y hay un respeto irrestricto a todos los contratos. O sea, el obligado es el RUT de Telefónica Chile S.A. y esas obligaciones las adquiere el nuevo dueño de manera integral. Por lo tanto, de cara a la ciudadanía, a los usuarios, no hay cambio. En el mercado, una empresa que hace rato había anunciado que se quería ir, efectivamente se va, y aparece otra. Probablemente van a haber algunos ajustes en cuanto a la forma de trabajo, a metodologías. Ellos tienen sus gremios en los cuales habrá que ver si la nueva empresa sigue participando en esos gremios y en qué carácter lo hace. Pero de cara a lo público, la verdad es que no se prevé que haya ninguna modificación en el horizonte más cercano. Y desde el punto de vista de la competencia en el sector, de los actores de este sector, que es tan clave, ¿no? Es tan importante el de las telecomunicaciones. A ver, las participaciones de mercado están hoy día, son las que son, digamos, y no se prevé que por el hecho de cambiar de dueño haya cambio en la participación de mercado, no hay una estampida. Hubo algún efecto, sí, que fue público ayer en el valor de la acción de Entel, y esto porque había una cierta expectativa de que Entel o Claro compraran parte de las actividades de Telefónica. Sí. Si eso sucedía, iba a haber una concentración del mercado, y con menos oferentes los que quedaban iban a tener mejor resultado económico. Esto se había anticipado un aumento en el valor de la acción de Entel cuando Entel había anunciado su interés, y ahora cuando se concreta la venta a un tercero, como que eso se retrotrayó, ¿no? y tuvo una caída relevante. Pero es simplemente alinear la expectativa, ¿no? Desde el punto de vista de lo que va a pasar en la industria. Es la misma cantidad de empresas en este momento, con la misma cantidad de clientes que tenían ayer. No se visualiza que haya impacto a nivel de competencia. Ya, o sea, quedan todavía las 4 grandes, digamos, las 4 empresas que están compitiendo, porque surge o aparece este nuevo actor, este comprador de Telefónicas, que es Millicom. Usted, subsecretario, nos dice que no se anticipa una guerra de ofertas, una guerra de precios, que no llegan a competir por precios. Sí podrían llegar a competir, llegar al país, digamos, llegar a través de la inversión. ¿Podría cambiar, o qué podría cambiar desde el punto de vista, como decía, de las inversiones, por ejemplo, en el sector?
A ver, lo que hemos conversado con los nuevos dueños, ellos son una empresa que busca diferenciarse por tecnología. Entonces yo entiendo que van a venir con cambios en la forma de relacionarse con sus clientes, en una simplificación por la vía de apoyo tecnológico. Ahora, esto es todavía especulativo, ¿no? Ellos tienen que aprender cómo funciona el mercado chileno, tienen que aprender cómo funciona Telefónica en su interior y a partir de ahí ir tomando las decisiones para lograr convertir los números azules. Si al final el problema con Telefónica era que tuvo 2 años en rojo, entonces hoy día lo que se busca es que pase a azul, si no, no lo habrían comprado y eso significa hacer algunos cambios en la forma de trabajo. Sí, es bien impresionante que tenga números rojos y es todavía como la empresa que tiene la mayor parte del mercado, ¿no? Sí, pues es la número 1 en internet fijo, la número 2 en internet móvil. Sí, sí. Ahora eso habla de que los ingresos menos los costos no conversan. Claro, algo está... y ahí es donde efectivamente hay una gestión nueva que aspira a que se conversen. Y eso tendrá que ver con las decisiones que tome allí la empresa, la propia Millicom. Finalmente, subsecretario, le quería preguntar por la tecnología 5G, porque las cifras que entregó Enel hace poquitos días hablaban de un incremento del 73% durante el 2025. O sea, hay un aumento de tráfico de datos sobre 5G que es muy amplio, ¿no? Y en algunos casos, no sé, la Araucanía es del 100% el incremento. ¿Qué efectos tiene eso, este aumento, el crecimiento en el uso del 5G? Primero, hay que distinguir que aquí se combinan 3 causas distintas. Una primera causa es que en la medida que los usuarios vamos renovando nuestros teléfonos, el teléfono nuevo probablemente tenga la tecnología 5G incorporada y por lo tanto aparece, sin que haya una nueva línea vendida, aparece un teléfono adicional traficando en la red 5G. Claro. Un segundo efecto es que las redes 5G están ampliando su cobertura, se sigue instalando, aunque se terminó el proyecto propio del concurso que hubo en 2021, siguen instalando antenas y cuando instalan más antenas con 5G, más líneas se conectan y eso hace aumentar el tráfico. Y lo tercero es que nuestro consumo de datos igual va creciendo todos los años. La combinación de esos 3 factores lo que genera como efecto es que la red tarde o temprano se va a saturar, ¿cierto? O sea, si esto no es infinito, hay un momento en que hay que ampliar la red, hay que poner más antenas, tienen que tener más espectro radioeléctrico para poder cruzar más datos. Y eso es algo que obviamente cada empresa está mirando, cuál es su proyección de crecimiento, nosotros también lo miramos porque eventualmente en lo que queda de este año o el próximo año va a ser necesario que haya un nuevo concurso de espectro para que las empresas tengan más este ingrediente vital para dar el servicio. Y respecto a la 5G y los retrasos que existían en la implementación, estoy pensando en el caso de WOM específicamente, si recuerdo bien. Uh-huh. Ahí efectivamente las otras 2 empresas que se adjudicaron en el 2021, que son Movistar y Entel, terminaron sus proyectos dentro del plazo. WOM no lo hizo y además WOM tuvo una situación financiera bastante delicada, entró a la reorganización financiera en el capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos y salió de ahí con nuevo dueño. O sea, finalmente la forma de que se salvara la empresa fue que parte de los acreedores de la compañía tomaron el control de la misma y ellos adquirieron un compromiso con el Estado de terminar aquello que dejó inconcluso la anterior administración. Hasta aquí han ido cumpliendo. Ellos pagaron una multa que tenían que pagar en diciembre pasado. Ellos ya declaran que han terminado todas las localidades obligatorias, que era el déficit más grande que tenían. Estamos en proceso de recepción de obras y hasta aquí, efectivamente, donde nos han dicho que está terminado, un proceso que está todavía en curso. Y el 31 de diciembre deberían terminar de implementar sus antenas de carácter comercial, esas que están en las grandes ciudades donde efectivamente se rentabilizan. Para nosotros como política social del proyecto, lo más importante o lo que estaba más en riesgo eran las localidades obligatorias y aparentemente ya están terminadas. De eso nos vamos a enterar en un par de semanas, pero este cambio de dueño significó que rectificara la conducta y hoy día lo que vemos es que están cumpliendo lo comprometido.
Muy bien. Subsecretario, muchísimas gracias por las respuestas para los distintos temas. Hay más de qué hablar. Solo una última pregunta, y sobre la brecha digital. Y considerando que forma parte usted de una administración que ya va de salida, para muchísimas personas en la relación con las telecomunicaciones probablemente esa sea una de las cuestiones que más preocupa, la brecha digital, ya sea la propia o la de los padres o la de los abuelos, como uno ve que más trámites van requiriendo el uso del teléfono, del móvil, de la internet, y que no todas las personas están en las mismas condiciones de seguir ese ritmo. ¿Es algo que le preocupa? Absolutamente. Yo creo que hoy día los grandes desafíos que hay que abordar como política pública, pero también el sector privado en lo que viene, uno es el incorporar tecnología en procesos productivos. El país tiene la productividad estancada hace más de una década y está la tecnología disponible para mejorar la eficiencia productiva, por lo tanto es un desafío que hay que tomar con urgencia. Y el segundo es que no se nos quede nadie atrás, y efectivamente nosotros tenemos mediciones de brecha que muestran que hay una brecha etaria, como dices tú, o sea, a las personas mayores les cuesta un poco más el uso de la tecnología o incorporarlo en lo cotidiano. Hay una brecha también entre lo urbano y lo rural. En las zonas rurales hay más dificultad para acceder a las tecnologías. Y todo esto tiene que ver con generar habilidades digitales. Y ahí nosotros hemos estado haciendo convenios con universidades, con fundaciones que se dedican a capacitación en digital, en la línea de ir formando más a estas personas más vulnerables. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y hablamos de una nueva especie, allí donde algunos de los temores tienen que ver con la pérdida de biodiversidad en el mundo. Tenemos una nueva especie de pulpo. Ha sido encontrada en aguas submarinas chilenas y en su hallazgo participó el profesor Javier Sellanes López. Bueno, no solo participó, el nuevo pulpo lleva su nombre. Esta es la conversación con el académico del Departamento de Biología Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte. Claro, sí, bueno, un honor totalmente haber recibido, fue una sorpresa en realidad. Son unos colegas de la Universidad Andrés Bello que lo describieron, María Cecilia Pardo Gandarillas, Cristian Ibáñez. Ellos son expertos en pulpos y, bueno, siguiendo todo este protocolo que se sigue cada vez que uno describe una nueva especie, decidieron dedicármelo. Así que muy contento con eso. No, bien generoso también. Nos habla de una comunidad científica sana que trabaja en conjunto, que reconoce sus méritos, que trabaja en comunidad. Claro, sí, bueno, esto es un trabajo colaborativo también. Como ha salido por ahí, esta especie nosotros la vimos por primera vez en el 2007 y en ese momento ya teníamos nuestras sospechas de que podía ser una especie nueva, pero estos procesos, bueno, como tú te puedes imaginar, a veces son lentos, sobre todo estas especies que son de profundidad. Estamos hablando de un pulpo que vive entre 500 metros y 3.000 metros de profundidad. No todos los días uno tiene la suerte o la oportunidad de sacar muestras de estas profundidades. Así que con el tiempo se fueron acumulando muestras hasta que se tuvo el número suficiente para proceder a la descripción de la especie nueva. ¿Y cómo se logran muestras de una especie que vive a esa profundidad? A ver, un poco el contexto y la historia. Esto lo encontramos en el 2007. En ese momento yo estaba trabajando en la Universidad de Concepción y estábamos estudiando unos sitios muy interesantes que hay en el margen continental chileno, que es donde hay filtraciones de metano. Y en estas zonas se forma un ambiente muy, muy particular y que tienen una biodiversidad bastante única de especies que son endémicas de estas zonas, que están exclusivamente en estas zonas, pero también otras especies que aprovechan, bueno, este ambiente que se genera ahí para estar. Y aquí es donde por primera vez vemos a esta especie y en ese momento con métodos no muy tecnológicos. Estábamos en un barco de investigación de Chile oceanográfico en su momento, que era el Vidal Gormaz, y sacábamos estas muestras con rastras. Las rastras son como un trineo metálico que tienen una red y esto se tira con un cable desde el barco, se arrastra por unos minutos por el fondo y se recogen especímenes que después se estudian, que son apropiados para el estudio científico. Así que esa fue la primera vez que conocimos
a este pulpo. Después hubieron otros cruceros y sobre todo uno que hubo el año pasado en el Falcor 2, que es un barco del Schmidt Ocean Institute, que tuvimos una colaboración y ahí sí, bueno, ya lo pudimos visualizar a este pulpo con métodos mucho más tecnológicos, con robots submarinos y en alta definición. O sea, Así que bueno, esa es un poco la vía resumida, desde la parte menos tecnológica, la primera vez que lo vimos, hasta ya con equipo de última generación el año pasado. Sí, pienso que el hallazgo de este pulpo en específico tiene que ver también con el desarrollo o probablemente la reunión de más recursos para una exploración que es cada vez un poco más sofisticada, ¿no es cierto? Desde la rastra del trineo que usted describía hasta las últimas formas de identificación. Llama la atención de este pulpo sus grandes ojos, pero no veo, o sea, digamos, está por definición en la oscuridad, ¿no? Disculpe la simpleza de la pregunta, pero eso me llamó la atención a mí. Sí, a esta profundidad, bueno, claro, la luz penetra hasta lo visible, al menos para nosotros, quizás en el margen continental chileno, hasta los 100 metros quizás. Y este animal, claro, vive a más de 500 metros. Pero lo que sí hay mucho en este mundo oscuro, digamos, en la penumbra, es mucha bioluminiscencia. Y muchas veces eso es lo que sí pueden detectar estas especies con estos ojos. Okay. De sus presas, claro. O sea, detecta las presas con estos grandes ojos. No tira tinta, no es de los pulpos. No tiene saco de tinta. No es de esos pulpos. Otra cosa que llama la atención es cómo prospera en un ambiente marcado por el metano, ¿no? Las emisiones de metano que en general no las asociamos de manera espontánea a la biodiversidad, ¿no es cierto? A la vida, pero es no solo muy importante, sino que está como en el origen de la vida incluso. Sí, pero sabes que en este caso es una especie oportunista de estas zonas de filtración de metano. No vive exclusivamente donde están estas zonas de filtración de metano. La fauna sí que es exclusiva de las zonas de filtración de metano. Eso es otro capítulo para otra entrevista. Pero claro, está en estas zonas, pero no obligatoriamente. Puede estar en otros lugares también, donde no hay filtraciones de metano. Perfecto. ¿Qué implica para la biodiversidad marina chilena el hallazgo de una nueva especie como esta en aguas profundas? Mira, bueno, un poco tú lo mencionabas en la introducción. Está esta famosa lamentablemente esta triple crisis por la cual están atravesando nuestros océanos, que, bueno, la contaminación marina, todo lo que tiene que ver con los cambios que están ocurriendo por el calentamiento global, por el cambio climático, y también lo que tú mencionabas de la pérdida de biodiversidad, que ya es reconocido que estamos perdiendo biodiversidad a tasas muy alarmantes. Así que todos estos descubrimientos obviamente contribuyen a conocer más la fauna fauna y también, flora. Aquí no tenemos esta profundidad, pero sí biodiversidad marina de Chile, a ponerla en valor, a darle la relevancia a lo única que es la biodiversidad que tiene Chile. No solo en la parte terrestre, que lo hemos escuchado muchas veces, pero también en la parte marina, especies que son únicas, que son endémicas de esta zona. Y todos estos hallazgos entonces sirven para tener catastros, mejores inventarios de estas especies, saber dónde están, y de esta forma también ver cómo, en caso que haya algún tipo de uso sustentable que se les pueda dar, pero sobre todo para aplicar las medidas de conservación con la mejor información posible, que eso es muy importante. Seguimos en lo que queda del día y nos vamos a la Antártida, donde hay mucho trabajo para tratar de comprender cómo va cambiando ese paisaje.
Y una de las formas de comprenderlo es observando lo que ocurre bajo el océano. Para ello, hay un grupo de ecólogos jóvenes, de acuerdo a un artículo publicado en el New York Times, que están ocupando a las focas de Weddell. A bordo del rompehielos Araón, lo que están haciendo es equipar a estas focas con pequeños sensores que registran la temperatura, la salinidad y los movimientos del agua. O sea, la foca avanza y va registrando todo aquello a través de este sensor. Es una idea bien poco convencional, pero sirve para comprender el clima, dicen quienes la impulsan. Los datos recolectados por focas se consideran una de las mejores fuentes de información sobre el océano Antártico, porque en un entorno extremo y cambiante, las focas están, digamos, naturalmente circulando a través de él. Así que se entiende que las focas son aliados silenciosos para entender cómo se está transformando el planeta allí en uno de sus puntos más frágiles. De acuerdo a la información que se entrega, toda esta instalación de los sensores en las focas se está realizando bajo protocolos estrictos, dice el New York Times, para minimizar el estrés y para evitar daños. Dicen también que los sensores se desprenden solos cuando el animal cambia su pelaje. La información que entreguen las focas es clave porque los barcos no pueden acceder a estas aguas en invierno, ahí el hielo marino lo cubre casi todo, y las focas pueden bucear hasta 1000 metros de profundidad, mucho más de lo que permiten los instrumentos tradicionales. Así que las focas pueden entregar datos únicos sobre lo que está ocurriendo bajo las aguas de la Antártida. La información que se entrega es que esto se realiza bajo estrictos protocolos. Y es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.